Tenemos otro problema que tiene que ver con el tema de movimiento amortiguado. En este tenemos que hacer uso de las ecuaciones para responder lo que se nos está pidiendo. Dice lo siguiente: un oscilador armónico amortiguado pierde 6% de su energía mecánica por cada ciclo. Literal A. ¿En qué porcentaje difiere su frecuencia de la frecuencia natural? Y la frecuencia natural es F igual a 1 sobre 2 pi raíz de K sobre M, que es la frecuencia de un sistema masa resorte. Literal B. ¿Después de cuántos periodos habrá disminuido la amplitud a 1 sobre E de su valor inicial? Determinemos cada una de estas preguntas entonces. En el literal A lo que nos están pidiendo es como un porcentaje de error que hay entre la frecuencia amortiguada y la frecuencia natural, que es la diferencia que hay entre estas dos, ¿verdad? ¿En qué porcentaje difieren esas dos? Lo vamos a plantear de esta forma: el delta F sobre la frecuencia a la que yo estoy comparando, que es la frecuencia natural. Vamos a sacarlas acá. Delta F sería la frecuencia menos la frecuencia natural. Bien, ahora voy a escribir estos términos de la siguiente manera. Voy a multiplicar y a dividir toda la ecuación por 2pi. 2pi por f' menos f natural entre 2pi por f natural. Esto nos devuelve el resultado 2pi por f' menos 2pi por f natural entre 2pi f natural. Ahora estas serían las frecuencias angulares: la frecuencia angular amortiguada y la frecuencia angular natural entre la frecuencia angular natural. Voy a dividir entre ese término la frecuencia angular, nos quedaría frecuencia angular amortiguada entre frecuencia angular natural menos 1. Bien, ahora voy a desarrollar esa frecuencia angular amortiguada, que era de esta forma: raíz de la frecuencia angular natural al cuadrado menos p sobre 2m, todo esto al cuadrado. Todo esto menos 1, y acá eso está dividido entre la frecuencia natural. Voy a introducir esta frecuencia natural en este término del radical. Eso nos quedaría de esta forma. Como lo voy a introducir al radical, debe entrar como frecuencia angular al cuadrado. Esto sería decir raíz de frecuencia angular al cuadrado entre frecuencia angular al cuadrado menos b sobre 2m al cuadrado entre frecuencia angular al cuadrado, raíz menos 1. Voy a borrar esta línea porque ya está dentro del radical. Bien, y aquí lo que he hecho es repartirlo de una vez, ¿verdad? Estaba como denominador y lo reparto entre cada numerador. Ahora, este radical, el término de frecuencia angular entre frecuencia angular se hace 1 menos b sobre 2m, y lo voy a colocar dentro de este término, que sería frecuencia angular natural, todo esto al cuadrado, porque tienen el mismo exponente, y todo esto menos 1. Esto es igual a la raíz de 1 menos b sobre 2m, y la frecuencia natural se puede calcular como la raíz de k, pero también, como es un sistema periódico, se puede calcular como 2pi sobre el periodo, y todo esto está al cuadrado, menos 1. Continuamos acá, raíz de 1 menos, ahora solo voy a ordenar estos términos, nos quedaría b sobre 4pi por la masa por el periodo, todo esto al cuadrado, menos 1. Bien, ahora, si recordamos de la clase de teoría, este término b
sobre M por el tiempo. Esto representa la pérdida de energía por ciclo. ¿Sí? Pérdida de energía por ciclo. P sobre M por el periodo. ¿Cuánto vale eso según el problema? Según el problema, esta pérdida de energía por ciclo vale 6%. Es decir, que en cada oscilación va perdiendo el 6% de la energía original. Entonces esto es igual a decir 0.06. Lo voy a tomar como un valor decimal. Ahora regresamos a esta ecuación y ya podemos reemplazar. Entonces la diferencia entre la frecuencia amortiguada y la frecuencia natural sería igual a decir raíz de 1 menos 0.06, que es la pérdida de energía por ciclo, entre 4pi, todo esto al cuadrado, menos 1. Bien, y ahora ya podemos calcular este resultado. La diferencia entre la frecuencia amortiguada y la frecuencia natural es igual a menos 1.1398, que puede aproximarse a menos 1.14. Estos serían sin unidades, ¿verdad? Porque solo es una comparación. Y esto por 10 a la menos 5. Esta es la respuesta completa, ¿verdad? 10 a la menos 5, una cantidad bien pequeña, o sea que difieren muy poco. Ahora simplemente lo vamos a multiplicar por el 100% para indicar esa pequeña diferencia. Entonces la diferencia entre estas dos frecuencias es igual a menos 1.14 por 10 a la menos 3%. Es una diferencia bastante pequeña. Ahí podemos aplicar también valor absoluto para dejarlo como simplemente la magnitud, ¿verdad? ¿Sí? La magnitud de ese porcentaje tan pequeño. O sea que para este oscilador que pierde 6% de su energía en cada ciclo, la diferencia entre estas dos es muy pequeña, lo que implicaría que sería también un sistema subamortiguado con una fuerza amortiguadora y una constante de amortiguamiento pequeña. Veamos ahora el literal B. Bien, solo para hacer una aclaración, por si se han dado cuenta. Aquí nos da menos 1.14 por 10 a la menos 3%. Pero la respuesta dice menos 1.21 por 10 a la menos 3%. ¿Habrá un error acá? Verifiquemos esto. Hemos sacado la constante del decremento de energía por ciclo como B sobre M por T directamente, ¿verdad? Porque eso ya lo estaba dando, ¿sí? Acá. Pero alguien pudo decidir irse por este otro camino. Voy a considerar entonces la ecuación de la energía. La energía mecánica es igual a la energía inicial por la exponencial de menos B sobre M por el tiempo. ¿Sí? Ese es el término de la energía. Ahora, como dice que cada ciclo pierde el 6%, ese es el decremento porcentual por ciclo, significa que en el primer ciclo ha perdido el 6% del 100%. O sea que ¿cuánto vale la energía en ese primer ciclo? Vale el 94%. Esta energía en el primer ciclo, es decir, cuando el tiempo ahora es un periodo t, esto vale 94%. Y esto de acá valdría el 100%. Esta de acá. Bien, entonces lo que se hace acá es que se puede encontrar también la constante P sobre M por el tiempo de un ciclo, el periodo, de esta otra forma. El 94% de la energía total sería escribir 0.94 de la energía total. Es igual a la energía total por E a la menos B sobre M por ¿cuál tiempo? Como ya perdió el 6%, el primer 6%, eso sería para el primer periodo T. Entonces puedo cancelar
la energía inicial, esto sería 0.94 igual a E a la menos B sobre M por el periodo. Aplicamos logaritmo, 0.94 igual a logaritmo natural de E a la menos B sobre M por el periodo. Ahora aplico logaritmo para eliminar la exponencial y dejar menos B sobre M por T. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Esta sería otra forma de hacerlo, ¿verdad? Menos, lo voy a despejar, menos logaritmo natural de 0.94 igual a B sobre M por T. B sobre M por T, periodo, es igual a 0.062. Bueno, voy a colocar las demás cifras, 61.875. Eso sería dimensional, ¿verdad? Porque esta constante ya está evaluada con el tiempo. Ahora, si se dan cuenta, lo que estamos teniendo de más son cifras que no se observan acá, en este valor, o acá, ¿verdad? En el enunciado. Aquí dice 6%, pero realmente ese 6% representaría 6.1875%. Son más cifras que nosotros estamos agarrando. Entonces, si agarramos más cifras y evaluamos otra vez en esta ecuación, tendríamos como resultado lo siguiente: menos 1.21 por 10 a la menos 5. Y en porcentaje, menos 1.21 por 10 a la menos 3%. Ahora sí, este resultado sería igual a este que tenemos acá, ¿sí? Pero ojo, los dos caminos que hemos elegido son válidos, ¿sí? Esta forma, este resultado también es correcto, al igual que este resultado de acá. En el primero respetamos lo que nos dio el enunciado, nos dio 6% nada más. Y en el segundo, nosotros encontramos cuánto representa esa constante B sobre M por T. Los dos serían procedimientos correctos, por si alguien pues se percató de eso también, o si sucede de que lo resuelven de una forma y otro de otra forma, utilizando expresiones válidas y procedimientos válidos. Entonces esto con el objetivo de que ustedes se den cuenta de que por diferentes caminos llegamos a un resultado que podría ser diferente, pero diferente en el sentido de las cifras que hemos tomado, las cifras significativas. Más cifras nos dio un resultado más cercano al esperado. Menos cifras nos dio un resultado un poco más alejado, pero las dos formas son correctas. El literal B nos pregunta después de cuántos periodos habrá disminuido la amplitud a 1 sobre E de su valor original. Veamos cómo lo resolvemos. Esta es la ecuación de la amplitud, que dice que la amplitud es igual a la amplitud inicial por la exponencial de E a la menos B sobre 2M por T. Donde nos están preguntando que cuántos periodos deben de pasar en la oscilación para que la amplitud esta valga 1 sobre E del valor inicial. El valor inicial es la amplitud inicial, ¿sí? Entonces, ¿cuántos periodos deben pasar para que esto suceda? O lo que también es igual a decir E a la menos 1 de la amplitud inicial. E a la menos 1 por el valor inicial igual a la amplitud por E a la menos P sobre 2M por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues para cierta cantidad de periodos que yo no conozco cuántos deben de ser, se va a cumplir esta condición. Entonces voy a escribirlo como X periodos, o si prefiero, N periodos, porque lo que voy a tener es una cantidad de periodos. 1, 2, 3 veces periodos, 4 periodos, etc. N veces T. Entonces de acá voy a despejar para la N. Voy a eliminar en primer lugar la amplitud inicial. Y esto me quedaría como exponencial
menos 1 a la menos 1 igual a e a la menos b sobre 2m por n por t. Aplicamos logaritmo natural, y esto sería menos 1 menos b sobre 2m por n veces t. Bien, ahora voy a cancelar el menos 1. Nos quedaría 1 igual a b sobre 2m por n veces t. Bien, y de aquí vamos a pasar al otro lado y esto sería 1 sobre b sobre 2m por t igual a n. Bien, esto de acá ya lo conocemos, que vale 0.06, o si ustedes prefieren, ocupan el término que calculamos acá, con todas las cifras. Lo voy a hacer de esta forma. Entonces sería que n es igual a 1 sobre 0.06 entre 2. Y esto es igual a 33.33 periodos. Este sería el resultado para este problema. Si ustedes ocupan todas las cifras de ese otro valor de la pérdida de energía por cada ciclo, nos daría el siguiente resultado. Veamos, aquí tenemos 61.875. Eso nos daría 32.32 veces el periodo n. Eso sería n. 32 veces aproximadamente el periodo, o 32 periodos. Entonces se fijan ahí la diferencia que hay si ocupamos menos decimales o más decimales. Entonces hasta aquí termina este problema.